Hola, ¿qué tal? Mucho gusto de saludarles aquí en esta nueva cápsula del Centro de Ética Judicial, en donde abordaremos pues un tema particular dentro de este paquete de reformas constitucionales que el Ejecutivo Federal remitió a las cámaras del Congreso de la Unión el pasado 5 de febrero, en donde se tocan aspectos sustanciales de la vida institucional, democrática y pública del país. Uno de estos aspectos particulares es una reforma muy sustancial a lo que es el tema de pueblos y comunidades indígenas, así como pueblos y comunidades afromexicanas, en donde, en primer lugar, en atención a los acuerdos de San Andrés y a una demanda que han tenido los pueblos y comunidades indígenas desde hace muchos años, es que se les reconozca ya no solo como entidades de interés público, sino como sujetos de derecho público. ¿Esto que implica? Pues es un reforzamiento de lo que es el reconocimiento de los derechos de autonomía y de libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas, y sobre todo su reconocimiento como personas jurídicas con un patrimonio propio, y por ende se ordena al Congreso, ¿no? Si se aprobara esta reforma, se ordenaría al Congreso a establecer las partidas presupuestales que ellos mismos podrían administrar de forma directa, como lo haría alguna entidad o algún municipio. Y dentro de esta determinación o dentro de este margen de la autonomía que se les reconoce, está el derecho a la consulta previa informada, que ya no solamente se limita a lo que son los programas del plan de desarrollo, sino a cualquier medida legislativa o administrativa. Y aquí está el punto en donde yo quería recaer un poco de manera especial, porque otra porción de esta reforma, un párrafo que se añade al artículo segundo constitucional, señalaría que los pueblos y comunidades indígenas son los únicos legitimados para impugnar por las vías judiciales el incumplimiento a este derecho reconocido a la consulta. Esto es, impugnar leyes, ¿no?, por violaciones al derecho a la consulta. ¿Cuál sería esta vía? En principio, pues parecería, ¿no?, que este artículo segundo constitucional estaría reconociendo una legitimidad activa a los pueblos y comunidades indígenas para que, a partir de sus instituciones representativas, según su propio sistema normativo interno, interpongan acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes que violenten o en las cuales durante su proceso de aprobación se omita el ejercicio de esta consulta previa e informada, lo cual pues generaría toda una, pues digamos, también sería una reforma implícita al artículo 105 de la Constitución, que me parecería que si se reconoce esto, si se llegara a aprobar esto, se tendría que también reformar el artículo 105 constitucional para prever esta legitimación activa de forma expresa, ¿no?, en cuanto a las acciones de inconstitucionalidad, y se generaría una nueva relación de los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público, como entidades prácticamente estatales, ¿no?, legitimadas para pedir la inconstitucionalidad de actos legislativos, esto es, incluso como un peso contramayoritario de lo que aprueben las cámaras del Congreso de la Unión. En este sentido, pues bueno, se toca, ¿no?, por una parte, pues les decía, este sistema de las acciones de inconstitucionalidad, y por la otra, todo lo que significaría, ¿no?, en cuestiones de política judicial, el hecho de que los pueblos y comunidades indígenas activamente estén presentando acciones de inconstitucionalidad para derogar leyes, sobre todo, pues pensándolo en términos más generales, si se llegara a aprobar la otra parte o la parte más sustancial de lo que son estas reformas constitucionales, que es todo aquello concerniente al Poder Judicial en cuanto a la elección popular de, en este caso, ministras y ministros de la Corte de Justicia, ¿no? Entonces, ¿cómo es que funcionaría este sistema si ministros y ministras electos popularmente estudiaran las acciones de inconstitucionalidad que a su vez interpongan pueblos y comunidades indígenas, por ejemplo, por leyes aprobadas en contravención de este derecho de consulta popular, ¿no? Es una parte que, pues sí, me parece positiva, ¿no?, darle este reconocimiento a los pueblos y comunidades indígenas, este reforzamiento de su libre determinación y autonomía, pero que habría que revisar, pues, en primer lugar, si valdría la pena también reformar el artículo 105 constitucional a partir de esto, y por otro lado, ver cuáles serían los mecanismos o los controles que se tendrían que impulsar si es que también se llegara a aprobar el hecho de que las ministras y los ministros se llegaran a aprobar de forma popular mediante el sufragio, ¿no? Ya en subsecuentes cápsulas podremos hablar también más a detalle de los otros aspectos de este gran paquete de reformas constitucionales. Esto es todo por este momento. Les agradezco su atención y muchas gracias a nombre del Centro de Ética Judicial.